agradezco al ingeniero Ignacio Manjarrés, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, que esté con nosotros esta tarde. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. A la orden, como siempre. Gracias. Gracias por tomar esta conversación. Ignacio, ¿de qué tamaño es la problemática de las extorsiones en nuestro país y específicamente las extorsiones que se realizan a las grandes empresas, a las grandes industrias, que inclusive hay organizaciones que hasta presupuestado tienen estos gastos? Sí, mira, quiero comentarte como referencia de la primera pregunta, lo que es el INEGI publica, pues obviamente, muchos resultados y esto tiene que ver con encuestas, no tiene que ver con denuncias. Calcula el INEGI que durante el 2020 fueron extorsionadas las personas en general en México por la suma de alrededor de 26 mil millones de pesos durante el 2020. El 2015 fueron 15 mil millones de pesos. Entonces, de ese tamaño es el problema, obviamente, de lo que tiene que ver con la extorsión. Sin duda, los grupos delincuenciales saben hacer, desgraciadamente, su negocio perjudicando a los mexicanos, a las empresas, a las familias en general. Sí, ¿de qué manera se reflejan estas extorsiones? Es decir, se cobra por cruzar ciertos territorios, se cobra por proteger la seguridad de negocios, se cobra como un peaje en ciertos tramos de las carreteras, en fin, ¿cómo se reflejan estos cobros? Mira, realmente podemos decir que todas las que comentaste son aciertos, de todas las maneras. De hecho, quiero comentarte algo. Lo que más ha aumentado en estos últimos 2 años tiene que ver con el tipo de extorsión a través de medios electrónicos. Sabemos que con la pandemia las empresas, las personas empezaron a utilizar mucho más el Internet y obviamente pues se cerraron negocios, los cuales pues ya no eran producto de ir a extorsionar, estaban cerrados por cuestión de la pandemia. Entonces, pues obviamente estas personas que se dedican a delinquir, pues buscan las otras alternativas y esta fue una de ellas, lo que tiene que ver con la extorsión a través de los medios digitales. De acuerdo a la Policía Federal, lo que es la Guardia Nacional, nos comentaba que durante el año pasado tuvo un incremento más o menos de un 86% los delitos digitales. Entonces, obviamente, pues durante el 21 podemos decir que la mayoría de los delitos se cometieron, o 20 y 21, se cometieron a través de medios digitales. Muchos de ellos tienen que ver con el WhatsApp, que llegaba alguna WhatsApp a la gente, una liga donde aplastaba a la gente, desgraciadamente, esta liga, y nos robaban la información. Y esa información pues tenía que ver con los contactos, empezaban a hablar a los contactos, a decirles que la persona necesitaba 15,000 pesos, 20,000 pesos, etcétera, diferentes cantidades, y la gente, porque le llegaba del WhatsApp de un amigo, de un pariente, de una persona conocida, pues accedía a hacer estos depósitos en cuentas, inclusive hasta bancarias, desgraciadamente, y bueno, pues estos depósitos que hacían en cuentas bancarias o a través de diferentes instancias de tiendas de conveniencia, pues esa era la forma que inclusive se está ahorita haciendo a través de esto. Otro de los problemas que detectamos es lo que tiene que ver con información que uno mismo pone en las redes sociales. Entonces, bueno, pues hackean las redes sociales y empiezan a usar las fotografías que se tienen ahí en redes sociales para estar extorsionando a las personas. Y sin duda son muy creativos para hacer todo tipo de extorsiones. Sí, estamos hablando de estos mecanismos sofisticados a través del uso de redes, a través del uso de internet, a través del uso de correos electrónicos o de teléfonos celulares, de una forma de cobrar de dinero ilícito de parte de estas organizaciones o de parte de iniciativas quizá individuales de hackers y de personas que se dedican a esta actividad ilícita, pero hemos visto otros casos también igualmente graves. Ignacio Manjarrés, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, de lo que pasa con el limón y con el aguacate, por ejemplo, en Michoacán, grupos delincuenciales Sin duda, esa es pues están otra extorsión. acaparando. Sí. Sin duda, esa es otra extorsión que empezamos a ver.
el precio del limón se elevó obviamente no porque costara más el limón, sino por lo que cobraban los grupos delincuenciales por dejar salir la producción, y si no lo pagaban, pues se echaba a perder ahí en los campos de producción. Eso pues, sucedió con el limón, con el aguacate, y hasta donde nosotros sabemos, no sé qué otro producto puede haber. Pero de alguna manera, pues la extorsión es uno de los delitos que hoy por hoy es de los más graves. Sin duda el homicidio no podemos decir que no es grave porque pues son pérdidas de vidas humanas. Ahí estamos hablando que en lo que va de la administración en homicidio estamos hablando alrededor de arriba de 120,000 víctimas, personas que dejaron de existir en nuestro México por cuestión de homicidio. Y todo se mezcla, lo que es el homicidio, la extorsión, el secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a comercio. Son gentes que viven al margen de la ley, que desgraciadamente la ley no se está aplicando en nuestro país y va creciendo porque el gobierno ha sido tolerante de permitir que los grupos sigan creciendo porque no se aplican las leyes. Sí, esto tiene que ver con la inflación también, Ignacio Manjarres, porque finalmente el producto que consume el mexicano pues ya trae también estos gastos insertados, estos gastos adicionales que hacen las empresas productoras, las empresas distribuidoras, es decir, es un gasto que también se le suma quizá al costo final del producto, porque también las empresas, supongo yo, han aumentado sus inversiones en materia de seguridad y eso también lo mide el INEGI. ¿Tiene que ver con la inflación, Ignacio? Mira, yo creo que tiene que ver sin duda con inflación, pero yéndome específicamente, el ENVIPE es una de las encuestas que vemos del INEGI, que es la de victimización a empresas precisamente. Se estima que los empresarios durante el 2020, la del 21 todavía no la tenemos, durante el 2020 tuvieron que invertir 92.4 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con medidas de seguridad. Eso va desde lo básico, lo que tiene que ver con cámaras, con alarmas, con chapas, pero también tiene que ver con escoltas, con sistemas de seguridad a los transportes, lo que tiene que ver pues con todo lo relacionado a sistemas de GPS, etcétera, que han tenido que adquirir las empresas o que han tenido que erogar adicionalmente las empresas para protegerse. Ahora, sin duda uno de los fenómenos que te genera mucho la inflación tiene que ver con el robo a transporte. El robo a transporte sin duda afecta, pues obviamente a las empresas que trasladan artículos electrónicos, artículos farmacéuticos, artículos de consumo diario, etcétera. Y obviamente las empresas pues les cuestan más los seguros y sin duda la pérdida que tienen de los productos. ¿Y eso qué pasa? Pues la empresa tiene que rescatarlo de alguna manera y eso genera que lo impactan en los productos que al final llegan al consumidor con un precio más elevado y obviamente te genera una inflación. Sí, estamos hablando de la extorsión que cometen integrantes del crimen organizado, integrantes de los cárteles de las drogas, integrantes de la delincuencia, pero también son víctimas, Ignacio Manjarres, de las policías municipales, estatales, las policías, la Guardia Nacional, los federales, en fin, que también piden sus cuotas. Mira, yo creo que ahí lo quiero manejar en dos vertientes. Sin duda la extorsión sigue existiendo. Y algo que nos ha afectado, consideramos, es la estrategia que se está llevando desde el gobierno de la República con esos mensajes encontrados de abrazos, no balazos, etcétera. Imagínate un servidor público, un policía municipal, un policía estatal, donde ve al primer mandatario diciendo abrazos, no balazos, son seres humanos, etcétera. Pues, ¿qué va a hacer un policía municipal? ¿Enfrentársele a los grupos del crimen? Pues dicen, mejor no los enfrento, rescato un poquito de dinero que me puedan dar adicional, que es corrupción sin duda, pero no se meten en líos porque tienen familias. Por el otro lado, la otra vertiente que te quería comentar es la importancia de poder dignificar a nuestros policías. Nuestros policías es una profesión la que desempeñan y sin duda hay que remunerarla igual que como gana un ingeniero, un abogado, un médico, etcétera, en su proporción. Y realmente tenemos que pagarles bien para poderles exigir más. Y esto es algo que es importante
de las autoridades municipales, estatales y sin duda las federales, lo que corresponde, de poder tener policías bien preparados, bien equipados, bien remunerados, con buena seguridad social, para poderles exigir que no sean corruptos, y son corruptos, pues hay que aplicarles la ley también. Pero si no son corruptos, pues claro que tienen necesidad de llevar a sus casas pues el sustento, vivir bien como cualquier otra profesión. Entonces aquí hemos insistido mucho desde Coparmex lo que tiene que ver con la dignificación, la capacitación, el equipamiento de los servidores públicos, tanto policías municipales, estatales, ministerios públicos, que son los que se encargan de integrar las averiguaciones para que lleguen ante los jueces. Son instancias que no se voltean a ver con esa importancia que tiene de tener profesionistas de la seguridad. Sí, están denunciando los empresarios, Ignacio Manjarres, esto ante las fiscalías estatales, ante los ministerios públicos. Mira, nosotros desde Coparmex Nacional traemos una campaña que hemos estado manejando dentro de los comunicados que hacemos, que es importante el fortalecimiento de los cuerpos. Sobre todo ahorita estamos insistiendo mucho en el Ministerio Público. Consideramos que el Ministerio Público es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. ¿Por qué? Porque el policía, bien o mal, hace su trabajo, detiene al delincuente, pero realmente vemos una falta de elementos en el Ministerio Público, falta de capacitación, y en ese sentido, pues no vamos a poder exigirle al Ministerio Público que tiene 500 expedientes ahí en el escritorio a que atienda cada uno de ellos. Realmente no va a ser humanamente posible. Por eso es importante el crecimiento de las instituciones con el Ministerio Público, que nunca escuchamos que le van a llegar recursos al Ministerio Público para que se fortalezca, y recordemos que es el que se encarga de integrar bien o mal una carpeta de investigación, así como los insumos que requieren de computadoras, de softwares de inteligencia para poder llevar una ingeniería de estrategia con los delincuentes que se detienen y se procesan, poder llevar ante el juez un expediente no delgadito, un expediente gordo de cada uno de los delincuentes con todo el pasado que puedan tener. Y entonces si el juez va a tener que decir, pásele para adentro, y no lo que escuchamos comúnmente, que la puerta giratoria. La puerta giratoria mucho es por esa falta de una buena integración de expedientes, pero tenemos que ser conscientes que el Ministerio Público necesita fortalecerse. Ingeniero Ignacio Manjarres, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Con mucho gusto, como siempre, la orden, y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.